Imagina por un momento esas noches en las que la ansiedad no te deja dormir, cuando tu mente está atrapada en un torbellino de pensamientos, preocupaciones y ¿qué pasará mañana? O esos días en los que el orgullo te impide pedir ayuda o admitir que te equivocaste. ¿Y qué tal esos momentos en los que la soberbia nos hace creer que somos mejores que los demás, alejándonos de las personas que realmente importan? Todos hemos estado ahí, ¿verdad? Pero aquí está lo fascinante. La palabra de Dios tiene una respuesta para cada una de esas luchas. La Biblia mata la ansiedad. ¿Quién no ha sentido ansiedad alguna vez? Esa sensación de inquietud que nos llena de dudas, miedos y una carga insoportable en el pecho. La ansiedad es, en esencia, el resultado de intentar controlar lo incontrolable, de querer resolver el mañana antes de que llegue. Pero aquí está la clave. La Biblia nos enseña que no tenemos que hacerlo solos. Dios está ahí para cargar con nuestras preocupaciones. Uno de los pasajes más reconfortantes para enfrentar la ansiedad es Filipenses 4:6-7. No se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y den gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Este versículo no solo nos dice no te preocupes como si fuera algo fácil, sino que nos da un método para soltar la ansiedad. Nos invita a orar, a presentar nuestras cargas a Dios y a hacerlo con gratitud. Cuando hacemos esto, la paz de Dios, esa que no se puede explicar con palabras porque no depende de las circunstancias, comienza a llenar nuestro corazón y nuestra mente. Ahora piensa en esto. ¿Cuántas veces has tratado de resolver algo solo y terminaste más agotado emocionalmente? Jesús, en Mateo 11:28-30, nos da una invitación que lo cambia todo. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, porque soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Aquí, Jesús nos recuerda que no estamos diseñados para llevar el peso del mundo sobre nuestros hombros. Leer y meditar en este pasaje nos da una perspectiva completamente nueva. La ansiedad no es una carga que debemos cargar solos. Él está dispuesto a compartir nuestro peso, pero depende de nosotros. La Biblia mata la necesidad. La sensación de necesidad es una de las cosas que más inquieta a las personas. Nos hace sentir vacíos, insatisfechos, como si siempre faltara algo. No importa cuánto tengamos, parece que nunca es suficiente. Esto puede referirse a lo material, como dinero, comida, ropa, o a algo más profundo, como el deseo de aceptación, amor o propósito. Pero aquí está la buena noticia. La Biblia tiene la respuesta para esa sensación de necesidad, y no solo la calma, la mata por completo. Jesús mismo habló directamente sobre este tema en el famoso Sermón del Monte. En Mateo 6:31-33, Él nos dice: así que no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Porque los paganos andan tras todas estas cosas, y el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Aquí está el secreto. La necesidad se convierte en ansiedad cuando olvidamos que Dios ya sabe lo que necesitamos. Jesús nos enseña que nuestra prioridad no debe ser perseguir las cosas materiales o satisfacer nuestras carencias emocionales, sino buscar a Dios. ¿Por qué? Porque cuando ponemos a Dios primero, Él se encarga de suplir todo lo demás. Leer y reflexionar sobre este pasaje es un recordatorio constante de que nuestras necesidades están en manos de un Padre Celestial que nos cuida. Además, el apóstol Pablo nos da un testimonio impresionante sobre cómo enfrentar la necesidad.
En Filipenses 4:11-13 escribe: No digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Notas lo que dice Pablo? La satisfacción no viene de tener mucho o poco, sino de aprender a depender de Cristo. Este es un ejemplo poderoso de cómo la Biblia mata la necesidad porque nos lleva a encontrar contentamiento en Dios, no en las circunstancias externas. No importa lo que falte en nuestra vida. Cuando tenemos a Dios, tenemos suficiente. Otro pasaje increíblemente liberador es el Salmo 37:25. Fui joven y he envejecido, y nunca he visto a un justo desamparado, ni que sus hijos mendiguen pan. Este versículo nos da una promesa clara. Dios siempre provee para aquellos que le buscan. Leer esto nos llena de confianza porque nos recuerda que no importa lo que estemos enfrentando, Dios no nos abandonará. Él se encarga de suplir nuestras necesidades, grandes o pequeñas. A veces, la sensación de necesidad también está ligada al deseo de tener más, al materialismo. Aquí es donde entra un consejo crucial de Jesús en Lucas 12:15. Tengan cuidado, advierte, absténganse de toda avaricia. La vida de una persona no consiste en la abundancia de sus bienes. Cuando entendemos esto, la necesidad de acumular desaparece. La Biblia mata esa urgencia de tener más al recordarnos que nuestra verdadera riqueza está en nuestra relación con Dios y no en lo que poseemos. La Biblia mata el orgullo. El orgullo es uno de los mayores obstáculos en nuestra relación con Dios y con los demás. Nos hace sentir autosuficientes, creer que no necesitamos a nadie y a veces hasta nos lleva a pensar que somos mejores que los demás. Pero aquí está la verdad incómoda que la Biblia nos enseña. El orgullo no solo nos aleja de las personas, también nos separa de Dios. La buena noticia es que la Biblia tiene el poder de matar el orgullo y enseñarnos el valor de la humildad. Proverbios 16:18 nos da una advertencia clara y directa. El orgullo precede a la destrucción y la arrogancia a la caída. Este versículo nos deja en claro que el orgullo no es algo que podamos ignorar. Tarde o temprano conduce a nuestra ruina. Leer estas palabras nos confronta y nos lleva a reflexionar sobre cuántas veces el orgullo ha causado conflictos en nuestras vidas o ha arruinado relaciones importantes. Es un recordatorio de que el camino del orgullo siempre termina mal. La Biblia no solo expone el peligro del orgullo, también nos muestra la alternativa, la humildad. En Santiago 4:6 encontramos una de las enseñanzas más poderosas sobre este tema. Dios se opone a los soberbios, pero da gracia a los humildes. ¿Te imaginas que Dios mismo se oponga a ti por tu orgullo? Esta verdad puede ser incómoda, pero también es liberadora, porque nos enseña que el camino hacia la gracia y el favor de Dios está en la humildad. Leer y meditar en este versículo es como un llamado constante a bajarnos del pedestal en el que a veces nos ponemos y a recordar que, al final, dependemos completamente de Él. Jesús mismo nos dejó el mayor ejemplo de humildad. En Filipenses 2:5-8, Pablo escribe sobre la actitud de Cristo. Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, quien, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Piensa en esto. Jesús, quien tenía todo el poder y la autoridad, eligió humillarse por nosotros.
Leer este pasaje nos confronta con la realidad de que si Jesús, siendo quien es, vivió con humildad, ¿quiénes somos nosotros para vivir con orgullo? Este ejemplo no solo mata el orgullo, sino que nos inspira a buscar una vida de servicio y humildad. Proverbios 11:2 también nos da una perspectiva interesante. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, pero con los humildes está la sabiduría. Este versículo nos muestra que el orgullo no solo nos lleva a la caída, sino también a la deshonra. Por otro lado, la humildad no es solo una virtud espiritual, sino una fuente de sabiduría. Cada vez que leemos estas palabras, somos invitados a examinar nuestro corazón y a buscar la humildad como un camino hacia la verdadera grandeza. Un ejemplo práctico de cómo la Biblia mata el orgullo lo encontramos en la historia de Nabucodonosor, el rey de Babilonia. En Daniel 4:28-37, el rey se enorgullece de su poder y de las cosas que ha logrado, diciendo: ¿No es esta la gran Babilonia que yo he edificado como residencia real, con mi gran poder y para la gloria de mi majestad? La Biblia mata la soberbia. La soberbia es ese sentimiento de superioridad que nos aleja tanto de Dios como de las personas. Es una trampa peligrosa porque nos ciega, haciéndonos creer que no necesitamos a nadie más que a nosotros mismos. Sin embargo, la Biblia ataca directamente este problema y nos muestra cómo la humildad abre la puerta a la gracia y al favor de Dios. En Proverbios 16:5 leemos: Abominable es al Señor todo arrogante de corazón. Ciertamente no quedará impune. Estas palabras son contundentes. La soberbia no solo nos lleva a la desconexión con los demás, sino que también es algo que Dios rechaza. La Biblia nos recuerda que la arrogancia tiene consecuencias, pero también nos ofrece el camino de regreso, la humildad. Santiago 4:10 nos dice: Humíllense delante del Señor, y Él los exaltará. Este versículo no solo mata la soberbia, sino que también nos muestra la recompensa de vivir con un corazón humilde. Dios mismo se encarga de levantarnos cuando dejamos de lado nuestro ego y nos rendimos a Él. Un ejemplo práctico de cómo la soberbia es confrontada está en la parábola del fariseo y el publicano en Lucas 18:9-14. El fariseo oraba con soberbia, agradeciendo no ser como los demás, mientras que el publicano simplemente decía: Dios, ten compasión de mí, que soy un pecador. Jesús concluye diciendo que el publicano fue justificado, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Conclusión: la soberbia nos aleja de Dios, pero la Biblia mata ese orgullo desmedido al enseñarnos que la verdadera grandeza está en la humildad. Meditar en pasajes como Santiago 4:10 y Lucas 18:9-14 nos transforma y nos acerca al corazón de Dios. La Biblia mata el temor. El temor es una emoción que puede paralizarnos, alejarnos de nuestros sueños y, peor aún, de nuestra fe. Pero la Biblia tiene un mensaje claro. No necesitamos vivir bajo el dominio del miedo. A lo largo de sus páginas, Dios nos recuerda una y otra vez que Él está con nosotros y que en su amor no hay espacio para el temor. Un versículo clave es Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sustentaré con la diestra de mi justicia. Aquí, Dios no solo nos dice que no temamos, sino que nos da una razón poderosa para hacerlo. Él está con nosotros. Cada vez que leemos este pasaje, el temor comienza a desaparecer porque recordamos que no estamos solos en nuestras batallas. Otro pasaje poderoso es 2 Timoteo 1:7. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio.
Este versículo mata el temor al recordarnos que no es parte de nuestra identidad como hijos de Dios. En lugar de miedo, tenemos poder, amor y autocontrol. Meditar en esta verdad nos fortalece y nos anima a enfrentar cualquier desafío con valentía. La Biblia también nos muestra que el amor de Dios es el arma más efectiva contra el miedo. En el 1 Juan 4:18 leemos: En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de modo que el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Este versículo nos enseña que cuando vivimos conscientes del amor incondicional de Dios, el miedo pierde su poder. Leer y reflexionar sobre esto nos transforma desde adentro, porque entendemos que somos completamente amados y protegidos. Conclusión: el temor no tiene lugar en una vida anclada en la palabra de Dios. Versículos como Isaías 41:10, 2 Timoteo 1:7 y 1 Juan 4:18 nos enseñan que no estamos solos, que tenemos poder y que el amor de Dios es más fuerte que cualquier miedo. Al meditar en estas verdades, el temor desaparece y somos llenos de paz y confianza. La Biblia mata la envidia. La envidia es una emoción silenciosa pero destructiva. Nos hace comparar nuestra vida con la de otros y nos roba la paz, llevándonos a desear lo que no tenemos y a menospreciar lo que Dios ya nos ha dado. Sin embargo, la Biblia nos da herramientas poderosas para vencerla y nos recuerda que nuestra verdadera satisfacción viene de confiar en Dios. Proverbios 14:30 nos enseña: el corazón apacible da vida al cuerpo, pero la envidia carcome los huesos. Aquí, la Biblia describe con precisión el impacto de la envidia. Es como una enfermedad interna que nos consume lentamente. En cambio, un corazón tranquilo y agradecido nos llena de vida. Este versículo nos invita a reflexionar sobre cómo nuestra perspectiva puede cambiar nuestra salud espiritual y emocional. En Salmos 37, versículos 1 a 3, encontramos una respuesta directa a la envidia. No te irrites a causa de los malvados, ni tengas envidia de los que hacen lo malo, porque como la hierba pronto se secarán, como el verdor del pasto se marchitarán. Confía en el Señor y haz el bien, establécete en la tierra y mantente fiel. Este pasaje nos recuerda que no debemos envidiar lo que otros tienen o hacen, porque todo en esta vida es temporal. En lugar de eso, debemos confiar en Dios y enfocarnos en hacer el bien, sabiendo que Él tiene planes perfectos para nosotros. Otro versículo clave es Éxodo 20:17, que nos da uno de los mandamientos de Dios. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni nada que le pertenezca. Dios nos manda a no codiciar porque sabe que la envidia nos aparta de su propósito. Leer este mandamiento y reflexionar en él nos ayuda a enfocarnos en lo que ya tenemos, en lugar de desear lo que no nos pertenece. Finalmente, Gálatas 5:26 nos exhorta: no nos hagamos vanagloriosos, ni nos irritemos unos a otros, ni tengamos envidia entre nosotros. Este llamado nos recuerda que la envidia no tiene cabida en una vida guiada por el Espíritu. En lugar de competir o compararnos, debemos buscar edificar a los demás y vivir en unidad. Conclusión: la envidia se vence cuando entendemos que nuestra vida y nuestras bendiciones están en manos de Dios. La Biblia mata la envidia al enseñarnos a confiar en su plan y a valorar lo que ya tenemos. Meditar en pasajes como Proverbios 14:30, Salmos 37:1-3 y Gálatas 5:26 transforma nuestra perspectiva y nos llena de gratitud y contentamiento. La Biblia mata la desesperanza. La desesperanza es como un pozo profundo donde todo parece oscuro y sin salida. Es esa sensación de que las cosas no mejorarán y que el futuro no tiene sentido.
Pero la Biblia, con su mensaje de amor y propósito, tiene el poder de arrancar esa desesperanza de raíz y reemplazarla con una esperanza viva y renovada. En Jeremías 29:11 encontramos una promesa que brilla como luz en medio de la oscuridad. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Este versículo nos recuerda que, incluso cuando no entendemos lo que está pasando, Dios tiene un plan. Sus planes no son de destrucción, sino de bienestar, y nos aseguran que siempre hay esperanza en Él. Leer y meditar en estas palabras es como recibir un abrazo que nos dice: no te rindas, hay algo bueno esperando más adelante. Otro pasaje clave es Lamentaciones 3:22-23. El gran amor del Señor nunca se acaba, y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades, muy grande es su fidelidad. Cuando nos sentimos desesperados, este versículo nos recuerda que cada día es una nueva oportunidad para experimentar la misericordia de Dios. Su fidelidad nunca falla, incluso cuando todo parece estar perdido. En Romanos 15:13, Pablo nos anima a encontrar esperanza en Dios. Que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. La esperanza no es solo un sentimiento, es un regalo que Dios nos da a través de su Espíritu. Al leer este pasaje, entendemos que la desesperanza no tiene lugar en nuestras vidas porque Dios nos llena de una esperanza que sobrepasa todo entendimiento. Ejemplo práctico. En la vida de Job vemos a un hombre que lo perdió todo: su familia, su salud, sus posesiones. Sin embargo, en medio de su sufrimiento, Job declaró en Job 19:25: yo sé que mi Redentor vive y que al final triunfará sobre la muerte. Este versículo es una declaración de esperanza en medio de la peor desesperanza imaginable. Nos muestra que, incluso en los momentos más oscuros, podemos confiar en que Dios está obrando a nuestro favor. Conclusión: la desesperanza desaparece cuando permitimos que las promesas de Dios llenen nuestro corazón. La Biblia mata la desesperanza al recordarnos que Dios tiene un plan, que su amor nunca falla y que con Él siempre hay un futuro lleno de propósito. Pasajes como Jeremías 29:11, Lamentaciones 3:22-23 y Romanos 15:13 son antídotos para cualquier momento de oscuridad.